Para mí no hay emociones buenas y malas, todas son emociones y necesitamos saber sentirlas todas. Estamos tan pendientes de lo externo que nos olvidamos mucho de lo que está pasando dentro. No es que no sepamos sentir las emociones, sino que nos falta conocimiento interno. Cuanto más nos conozcamos, mejor vamos a poder gestionar lo que nos pasa y lo que sentimos. Hay muchas cosas que no podemos controlar y las emociones no las podemos controlar. Básicamente porque si yo me sé gestionar mejor a mí misma, voy a vivir mejor, seguro. Tenemos un lenguaje universal que nos queda corto, porque cuando yo digo que me siento triste, sin tú darte cuenta vas a pensar que cuando yo me siento triste es como te sientes triste tú. La inteligencia emocional yo creo que ha sido la inteligencia menos trabajada y para mí la más importante porque creo que es la inteligencia que nos ayuda a vivir mejor. ¿La ansiedad es una emoción? La ansiedad no es una emoción y eso es importante de entender. Para mí la ansiedad es... Pues hola a todos, bienvenidos de nuevo a este segundo capítulo. Estamos hoy de nuevo aquí con Marina. Hoy vamos a empezar hablando sobre las emociones, que es el gran tema de mi proyecto, como ya sabéis. Es un tema que va a salir en muchos otros capítulos porque es un tema muy extenso que sabéis que me encanta. Pero vamos hoy a empezar con las primeras preguntas que me ha preparado Marina. Bueno, yo me he traído bastantes preguntas sobre las emociones, pero la primera, la básica, la número uno es ¿por qué necesitamos entender las emociones, Ana? Las emociones las necesitamos entender sobre todo porque pasan todo el rato y son las encargadas de que estemos sufriendo o de que estemos a gusto. Son las encargadas de darnos información de cosas que nos están pasando dentro y las emociones forman parte de nosotros, de nosotras. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta o no las tratamos como con la importancia que merecen porque son invisibles y no se ven y son intangibles. Pero es importantísimo poder saber las emociones que existen, poder identificarlas, que cada persona pueda identificar sus propias emociones, cómo funcionan las emociones en el cuerpo, que cada persona sepa cómo funciona la tristeza en su cuerpo, cómo funciona el enfado en su cuerpo, en su comportamiento o en su mente. Y necesitamos entender las emociones porque, como estaba diciendo antes, pasan todo el rato y no nos damos cuenta de que nos dominan la vida, entre comillas. Y cuando las conocemos y las entendemos y las sabemos gestionar y las trabajamos, nos entendemos mejor a nosotros mismos y podemos entender mejor nuestro comportamiento, podemos entender dolores que tenemos en el cuerpo, podemos entender mensajes que nos manda nuestro cuerpo. Y este sería un poco un resumen. Sí, porque yo creo que una de las preguntas también fundamentales a hacer hoy es el explicarnos por qué tenemos emociones buenas y malas. Esa es una muy buena pregunta, que me pregunta de hecho mucha gente, entonces es muy importante que me la hagas. Y siempre contesto que para mí no hay emociones buenas y malas, todas son emociones y todas son importantes. Y una cosa que siempre digo a mis clientes es que todas las emociones están hechas para ser sentidas y necesitamos saber sentirlas todas, que creo que esto es súper importante a pensar, porque muchas personas tienen algunas emociones bloqueadas y esto también nos da mucha información. Entonces, todas las emociones necesitan ser sentidas, significa que el cuerpo está hecho para que las sintamos todas y cada una está hecha para aportarnos una información, tanto mental como física. Y es importante que conozcamos en nuestro cuerpo cada emoción en cada momento. Entonces no hay emociones buenas y malas, sino que hay algunas que se expresan pues a través de malestar, ¿no? Entonces confundimos que una emoción pueda ser mala porque nos genera malestar, pero no significa que la emoción sea mala. Y el mensaje aquí es que hay que vivirlas todas, entonces. Hay que aprender, primero de todo, para mí, hay que aprender a conocerlas todas, o sea, saber qué emociones existen y después saber identificar, vale, cuando me siento así, eso significa esa emoción. Cuando tengo ese síntoma en el cuerpo, es porque mi cuerpo está conectado con esta otra emoción. Y que cada persona aprenda a conectar con sus propias emociones, que al final tenemos un lenguaje universal que nos queda corto, porque cuando yo digo que me siento triste, sin tú darte cuenta vas a pensar que cuando yo me siento triste es como te sientes triste tú. En realidad, si no me conoces mucho, no vas a entender que Ana se sienta triste, ¿no? Entonces, también es importante que yo aprenda a comunicarte cuál es mi tristeza o cómo siento yo mi tristeza, ¿no?
Entonces, contestándote a la pregunta, no hay emociones buenas y malas, sino que todas son emociones importantes y, y querer huir o querer rechazarlas nos genera mucha resistencia y al final eso sí que genera mucho dolor al cuerpo. Y una vez que las vivimos, las sentimos, las que nos hacen sentir mejor y las que nos hacen sentir peor, ¿cómo las gestionamos? Aprender a gestionar las emociones pues es un trabajo, diría, de toda la vida, porque aparte las emociones son cambiantes, que creo que esto es algo también importante a comentar. No vivimos las emociones de la misma manera según la edad que tenemos, tampoco según si somos hombres o mujeres, que esto lo trabajaremos en concreto, lo hablaremos en concreto en otro capítulo, cómo siente el hombre y cómo siente la mujer, porque es muy importante a entenderlo. En el caso de las mujeres tenemos unos ritmos emocionales que cambian según nuestra edad, que cambian según nuestro sistema hormonal también y que cambian también según las experiencias que hemos tenido en la vida. El sistema emocional está siempre conectado entre el cuerpo y la mente y es como para mí como el triángulo de bienestar, el triángulo que siempre funciona y que siempre está interconectado es con estos tres conceptos y se complementan y se alimentan los tres. Y podemos recibir información tanto del cuerpo, tanto de la mente como del sistema emocional, ¿no? ¿Crees que en general nosotros tenemos como muchas emociones bloqueadas o que no somos capaces de expresar? Yo creo que nos cuesta mucho saber sentir algunas emociones porque son difíciles y porque son muy desagradables, ¿no? Por ejemplo, el miedo es una emoción que es muy desagradable de sentir. Yo diría que es de las más desagradables de sentir, por lo menos hablando de mí, porque la sintomatología física de esa emoción es muy desagradable, ¿no? Hablando, me pongo a mí de ejemplo porque estamos solamente aquí tú y yo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo estoy triste, no tengo unos síntomas muy desagradables de la tristeza. En cambio, cuando siento miedo, pues es muy desagradable porque el cuerpo pues está temblando, porque tengo sudor frío, porque tengo taquicardia, porque igual puedo tener hiperventilación, porque me mareo, que es lo que también mucha gente, entre comillas, confunde con la ansiedad. No es que la confundan, sino que al final la ansiedad acumula muchísimo miedo. Entonces los síntomas del miedo los sienten y los padecen las personas que sufren ansiedad, ¿no? Yo creo que es una pregunta que se hará mucha gente y es, ¿la ansiedad es una emoción? La ansiedad no es una emoción y eso es importante de entender. Para mí la ansiedad es un estado. Lo que pasa es que eso igual es mejor en otro capítulo para no liarnos aquí. Pero es muy importante entender que la ansiedad no es una emoción. O sea, las emociones son básicas, entre comillas, son como los colores primarios y de estos colores primarios salen otros colores, pues de las emociones pasa un poco lo mismo. Para mí hay 5 emociones básicas, que de estas 5 emociones salen otras emociones hijas, que es importante también entender cómo están conectadas entre ellas, que mi manera de explicarlo muchas veces es que hay alguna emoción hija que es hija de 2 madres, ¿no? Entonces, en referencia también a lo que me has preguntado antes de hay gente que tiene muchas emociones bloqueadas y tal, también yo creo que sí, a día de hoy, porque estamos en un momento de mucha desconexión, yo creo social en general, también por lo que decíamos en otro capítulo de que estamos muy sobreestimulados y porque ha habido poca educación emocional, al menos desde nuestra generación para abajo, ¿no? La inteligencia emocional yo creo que ha sido la inteligencia menos trabajada y la menos hablada socialmente y para mí la más importante porque creo que es la que hay en común en cualquier trabajo o en cualquier otro tipo de inteligencia. Creo que es la inteligencia que nos ayuda a vivir mejor, porque cuando nos entendemos sentimos mucho alivio y hay una frase que yo siempre decía al principio, que el alivio es la mejor medicina. Y yo creo que cuando nos entendemos a nosotros mismos sentimos muchísimo alivio y cuando uno entiende lo que le pasa o entiende por qué su cuerpo genera esa dolencia o ese malestar, reducimos muchísimo sufrimiento, ¿no?
y a día de hoy pues estamos muy desconectados de nosotros mismos, entonces nos es complicado poder mirar hacia adentro y entenderme y saber qué me pasa si estoy mucho más pendiente de mirar hacia afuera, de qué va a opinar la gente sobre esto, de quedar bien en este plan, de no decir que no porque si no me van a juzgar, tal. Entonces estamos tan pendientes de lo externo que nos olvidamos mucho de lo que está pasando dentro. Entonces no es que no sepamos sentir las emociones, sino que nos falta conocimiento interno. Wow. Muchas gracias. Creo que ha quedado mucho más claro, aunque has dicho que lo trataremos en otros capítulos. Madre mía, es que faltan muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, no, para este no en general. O sea, que faltan... Claro, esto ha sido como la introducción a las emociones. También yo creo que es un llamamiento a la gente a dejar sentir, ¿no? Todas ellas, que no son buenas ni malas, es otro de los grandes aprendizajes de hoy. Y que a partir de ahí podrá llegar la gestión. Una vez las sintamos, ¿no? Pues seremos capaces de gestionarlas. Cuanto más nos conozcamos, mejor vamos a poder gestionar lo que nos pasa y lo que sentimos, ¿no? Y muchas veces intentamos pensar y intentamos como vivir pensando en lugar de vivir, ¿no? Y las emociones nos conectan en que hay muchas cosas que no podemos controlar y las emociones no las podemos controlar. ¿Solo las podemos sentir? Solo las podemos sentir y las podemos tratar de entender y saber gestionar mejor. Básicamente porque si yo me sé gestionar mejor a mí misma, voy a estar mejor conmigo. O sea, voy a vivir mejor, seguro. Lo que pasa es que es un trabajo muy difícil, que ahora suena como si fuera muy fácil y no lo es. O sea, es un trabajo difícil porque mirarse al espejo es muy complicado. Porque parar y hacer un trabajo interno pues nos genera muchísimo miedo, porque me voy a dar cuenta de cosas que no quiero ver, porque mi ego lo va a pasar mal, porque va a haber cosas de mí que no me gustan y a lo mejor mi ego no quiere reconocer cosas que no están bien de mí, o a lo mejor me doy cuenta de cosas que me han dolido más de lo que yo me pensaba, ¿no? Y hacer un trabajo interno pues es muy complicado y es de valientes, y esto siempre lo digo a mis clientas y es de verdad. O sea, hacer terapia, hacer un proceso de autoconocimiento y invertir tiempo y energía y dinero en querer estar bien, pues es de valientes 100%. Bueno, de hecho, uno de tus servicios es el coaching, que es en lo que está basado Breathe with Anna, y al final tú siempre lo has llamado coaching emocional desde los inicios, ¿no? Ha sido siempre enseñar a gestionar las emociones a tus clientes. Sí. Porque, bueno, dentro del coaching hay otras ramas, pero a mí lo que me interesa pues es este tema, porque yo creo que es algo que sufrimos todos y que es muy invisible y nos da como mucha vergüenza como dar visibilidad a ciertas cosas que sentimos todos, ¿no? Y me gusta estar haciendo este podcast también pues para dar visibilidad eso, pues a cosas y a miedos que sentimos todos y que muchas veces pues no nos atrevemos a decir, y que en redes mucho menos, porque todos tenemos una vida fantástica. Y al final pues yo atiendo a personas de edades muy distintas, atiendo hombres, mujeres, gente con dinero, gente con muy poco dinero, gente con un trabajo importantísimo y gente con un trabajo menos importante, pero en común la sesión es, entre comillas, la misma. El miedo a fallar a nuestra madre, el miedo a que nuestro hijo nos vea pues una madre horrible, el no atreverme a contar a mi pareja que resulta que no estoy llegando al orgasmo, pero claro, no le voy a contar eso porque lleva 20 años siendo mi marido. O contarles a nuestras amigas de hace 30 años que estamos teniendo un problema con nuestro marido y que no nos atrevemos a contarlo, ¿no? Y creo que eso, que tiene que poder ser más normal hablar de lo que nos pasa a todos. Normalizar y responsabilizarnos de nuestras emociones también, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la emoción que nos genera más consciencia? Yo creo que la emoción que nos ayuda más es la tristeza, si tengo que elegir una, porque es la emoción que más nos conecta con el pensamiento reflexivo, que es el que nos ayuda a darnos cuenta de, y cuando nos damos cuenta de las cosas, podemos evolucionar. ¿Crees que un proceso de autoconocimiento lo puede hacer todo el mundo? Lo debería hacer todo el mundo. ¿Qué tiene que hacer alguien para vivir más en paz? Vivir con más conciencia y con más coherencia.
Pues bueno, no sé si quieres cerrar aquí. Yo creo que para hoy está bien como primera introducción y el próximo día seguiremos más. Y como os he dicho antes, las emociones son infinitas, que esto también siempre lo digo. Las emociones pasan siempre y yo sigo aprendiendo mientras vivo también y creo que todos seguimos aprendiendo mientras vivimos y vivimos todos por primera vez y creo que es algo que a veces nos olvidamos y todos lo hacemos lo mejor que sabemos siempre y creo que es algo que nos tenemos que acordar para no juzgarnos tanto y para no juzgar tanto al otro. Entonces, lo dejamos aquí. Gracias por escucharnos un día más y seguimos el próximo día. No sé si con Marina o con otra persona que nos va a acompañar, pero gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, me ha encantado.